Bueno, pues buenos días. Nuevamente bienvenidos todos y el día de hoy vamos a retomar la serie que pausamos, que recuérdense que estuvimos hablando de otra, insertamos en medio de esta esta serie que es Verdaderos Frutos Espirituales, la pausamos para dar paso a la que concluimos hace poquito y ahorita la vamos a retomar. Pero bueno, hace un ratito estaba meditando en esto, desde ayer un poco, pero hace rato fue muy fuerte cuando estábamos adorando, ¿no? De cuánta necesidad tenemos los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? Cuánta necesidad tenemos los creyentes de tener una muy fresca y muy renovada visión de la obra de Cristo en la cruz. Porque tal parece que con el tiempo eso se desvanece y dejamos de ver lo que Él hizo en la cruz y nos empezamos a fijar en muchas otras cosas que tienen que ver con Él y que son una bendición y que tienen que ver con su reino y que tienen que ver con las cosas aquí en la tierra, pero perdemos de vista la cruz. Perdemos de vista la cruz y es evidente que lo hacemos por la forma en que adoramos y por la forma en que vivimos. Es evidente. Entonces, yo estoy convencido de eso, que repito, no solamente como congregación, pero como creyentes en un nivel general. Pero bueno, tenemos que empezar por algún lado y al menos si estamos nosotros aquí, pues vamos a hacerlo nosotros. ¿Está bien? ¿Sí o no? Muy bien. Este tema es el número 11 de la serie Verdaderos Frutos Espirituales, que es pues serie de mensajes o de enseñanzas expositivas de la carta de Santiago. Estamos yendo, recuérdense, versículo por versículo con esta serie. Y el día de hoy vamos a estar estudiando a partir del capítulo 3, del versículo 13 al 18, así que vayan anotándolo por ahí. Y el tema se llama La evidencia de la sabiduría. La evidencia de la sabiduría. Y antes de entrar directamente ya en lo que es el desarrollo propiamente del mensaje, quiero leer este pasaje, este mismo pasaje, en dos versiones distintas. Nosotros usualmente manejamos la versión Reina Valera, revisión 60, que es la más estandarizada al castellano. Tiene un perfecto castellano, es muy claro, es muy correcto, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, hay algunas versiones que tienen que están actualizadas en cuanto al lenguaje. Algunas veces no son muy precisas, por eso no las utilizamos para hacer un estudio textual, ¿sí? Pero nos da la idea, nos da en el lenguaje que tenemos en lo cotidiano, nos da una idea más clara de lo que se está hablando. Sí está claro eso, ¿verdad? Porque luego, no, es que a tal versión y a tal versión le faltó acá. Bueno, sí es cierto, en algunos casos son paráfrasis. En este punto no estamos estudiando desde esta versión, no estamos concluyendo, no estamos haciendo ninguna exégesis a partir de estas versiones, sino de la Reina Valera y esencialmente pues de los originales, ¿no? De los textos originales, que es a donde nos vamos. Entonces déjenme, les voy a leer primero Santiago 3, del 13 al 18, en una versión nueva española que se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Póngame atención, se los voy a leer. Les recuerdo, el tema se llama La evidencia de la sabiduría. ¿Ok? Dice, si entre ustedes alguien se precia de sabio o inteligente, demuestre con su buena conducta su amabilidad y sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? Semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena, carnal, diabólica. Y es que donde hay envidia y ambición, allí reina el desenfreno y la maldad sin límites. En cambio,
La sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también pacífica, indulgente, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Resumiendo, los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida recta. Ahora permítanme leerles este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, entiéndase cómo conducirse y el hecho de conocer a Dios, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Se pueden hacer buenas acciones, pero sin humildad. Pueden aparentarla. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia, y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas la envidia y el egoísmo son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Bueno, el planteamiento que hace aquí el apóstol Santiago utiliza una lógica muy fácil de entender, es una lógica muy elemental, ¿sí? En esencia, lo que nos está diciendo que es la conducta que dice más que 1000 palabras. Hay un anuncio, ¿verdad? Por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? De un diario de hace muchos años, ¿se acuerdan? Bueno, algunos. Aquí lo que está diciendo es la conducta habla más que tus palabras, ¿sí? Está diciendo a los creyentes que su temor a Dios, su confianza en Dios, el grado en que conoce a Dios, es decir, puede haber una persona que efectivamente ha creído, que ha puesto su confianza en Cristo, pero su conocimiento de Dios es muy bajo, es muy básico, es muy elemental. Y sin embargo, fíjense, todo lo que está diciendo, se puede jactar de que lo conoce y de que sabe mucho. Entonces lo que está diciendo, no. Si tú dices que sabes mucho, si tú dices que conoces a Dios y que sabes acerca de Dios, entonces dice, lo tienes que mostrar, se te va a notar, pero no por lo que tú dices, sino por la manera en que vives, las decisiones que tomas, cómo gobiernas tu casa, cómo te conduces en tu trabajo, cómo te conduces en la escuela, cómo te conduces para con tu esposa, para con tus hijos, para con tus padres. Todo eso deja ver qué tanto conocemos de Dios. Podemos tener mucha información de Dios, pero eso no quiere decir que lo conocemos. El conocimiento de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, se manifiesta, se evidencia por la conducta. ¿Está claro? ¿O me regreso? Debemos de recordar lo que nos dice Proverbios y a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? O sea, ¿por dónde empieza la sabiduría? ¿Y qué es el temor del Señor? Porque a veces se confunde y dices, no, pues es nada más un miedo acá. Y bueno, sí, está bien, es importante, también ese es un elemento importante, ¿sí? Porque fíjense, como hijos, me han platicado, ¿no? Los que desobedecían hacia los papás y todo eso. Que luego cuando los papás sí, iba a decir ejecutan, pero no, ¿verdad? Cuando los papás disciplinan a sus hijos, que sí ¿cuántos de los que están aquí tuvieron una mamá que era muy buena con la chancla, que tenía una puntería que sin ver te daba? ¿Sí?
¿verdad? O a lo mejor un papá que agarraba una varita o que se sacaba el cinturón y que con una destreza te agarraba de las dos manos, te levantaba y aquí te ponía, ¿verdad? Y te acomodaba dos o tres. ¿Cierto o no? Cuando nosotros sabíamos, bueno, me platican, ¿verdad? Que habíamos infringido algo que nuestros padres nos habían, que nosotros, pues que uno sabe, ¿sí? No existe también ese factor de temor, de que, ¿cómo me va a ir? Y a veces algunos chiquillos, ¿no? Ya lo ven y, ¡ay! Empiezan a llorar y se empiezan a sobar, todavía ni los han tocado, ya se están sobando, ¿no? Y no, me va a doler, me va a doler. Bueno, de eso se trata precisamente, no es una sobada, ¿sí? Es una corrección. Sí me doy a entender. Bueno, ese elemento también existe con el Señor porque Él también nos disciplina. Él también nos tiene que corregir en algunas ocasiones. A veces tiene que sacar la vara, a veces una fuerte reprimenda es suficiente, a veces nosotros ya sabemos qué es lo que Él dice, pero una mirada, ¿verdad?, de Él es así como que, hasta nos puede dar escalofrío, ¿cierto o no? Bueno, aquí nos dice que precisamente la sabiduría, la inteligencia empieza por darle el lugar a Dios, por honrar a Dios. O sea, una persona, para poder decirse que conoce y que está creciendo en el Señor, pues en primer lugar tiene que honrarlo, tiene que darle el lugar que le corresponde como Dios. Que lo que Él dice está por encima de todo, que lo que Él decide es perfecto, que lo que Él decide es absolutamente confiable. ¿Me explico? Porque a veces, bueno, sí, Dios dice, pero yo sé esto y eso demuestra que no estamos honrando a Dios cuando anteponemos nuestros argumentos a lo que Dios dice. A veces anteponemos nuestros argumentos a lo que Dios dice porque no conocemos los argumentos de Dios y bueno, eso es ignorancia. Pero también el Señor nos enseña, para eso está su palabra y para eso nos reunimos, para eso estudiamos la palabra de Dios. Esa es la importancia, esa es lo clave de que como creyentes seamos constantes en el congregarnos, seamos constantes en el estudio de la palabra, no nada más leer así como un libro devocional. Mis amados, la Biblia no es un libro devocional, la Biblia, sus palabras son vida, imparten vida. Refrescan, consuelan. No, ya leí mis 3 versículos, o ya leí mis 3 capítulos, o ya hice, ya cumplí. No, eso es un rasgo de alguien de justicia propia, es decir, eso es religión. Ya, mi conciencia ya lo hice, ahora sí, ya lo leí, pero ahora vivo como si no hubiera leído absolutamente nada. Y no se trata de eso. ¿Estamos aquí? Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Santiago. Entonces vamos allá al versículo 13 del capítulo 3. Ahora sí, abran sus Biblias ahí, yo espero que ya las tengan listas. Y hace una pregunta, ¿verdad? Es retórica. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ya con todo esto que dijimos, ¿quién dice yo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir sabia mansedumbre? Quiere decir que no resiste a la voluntad de Dios porque sabe que Dios gobierna. Porque nosotros podemos hacer buenas obras, pero eso no quiere decir que es en mansedumbre, ¿eh? Nosotros podemos hacer buenas obras e ir pateando el pesebre. Y me resisto, y yo ya sé qué es esto, y sí lo estoy haciendo acá, pero estoy renegando, me estoy quejando, sí, me doy a entender con eso. No, sabia mansedumbre está bien, Señor, o sea, yo me voy a mover por acá, porque tú dices, porque tú gobiernas, tú eres Dios. Y todo lo que tú dices está bien. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios nunca se equivoca? ¿Cuántos saben que Dios es absolutamente santo? Que nunca tiene un mal pensamiento para nosotros, que ninguno de los deseos de Él para nosotros es algo malo. ¿Sí sabían eso?
que todo lo que Él desea es lo mejor para nosotros, y ese lo mejor para nosotros a veces tiene que ver con quebrantarnos el corazón porque somos muy orgullositos. Y lo mejor para nosotros es parecernos a Él, y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para formar el carácter de su Hijo en nosotros, y lo va a conseguir porque es Dios. ¿No le dan gracias por eso? Entonces, cuando nos está tratando, cuando nos está indicando, cuando nos está llevando precisamente en algunas conductas que tenemos que corregir, dice, háganlo con sabia mansedumbre. Eso muestra que conoces a Dios, eso muestra que confías en Dios. ¿Está bien? Porque hay quienes miden su inteligencia y el entendimiento de las cosas de la vida por cuánto pueden violentar la ley sin salir, o salir bien librados, salir sin consecuencias. Eso es lo que Hollywood enseña, esencialmente. ¿Ok? Hacen un super robo, ¿verdad? Entonces, burlaron a la ley, burlaron a la justicia, a la policía, todos quedaron como unos tontos. Ellos son muy inteligentes, ellos son muy brillantes porque salieron y no los agarraron. ¿O qué hay de aquel, verdad, que puede tener 3, 4, 5 mujeres? Y para todas tengo, dice, para todas hay. Y se siente un maestro, y se siente alguien muy inteligente porque puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y aparentemente siempre sale bien librado. Pero ¿cuántos saben que tarde o temprano los van si no es en esta vida, es en la que sigue? Pero de que pagan, pagan, porque a Dios no se le va uno, Él es Dios. Y la Escritura establece que está escrito, dice, que todo hombre muera una sola vez, y después de esto no hay escapatoria. No hay escapatoria. Por eso el Señor insiste vez tras vez que hagamos las paces con Él. Por eso aquella alegoría, por eso aquella parábola que le dice, que habla el Señor a la gente ahí en Lucas, cuando dice, mira, en lo que vas de camino al juez, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que una vez ya que llegues ahí, va a tener que ejecutar la sentencia, mejor ponte de acuerdo. Y esa es una enseñanza muy preciosa y muy clara, en donde nos está hablando de que este camino es la vida, que el adversario es Jesucristo, que el juez es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y dice, antes de que llegues ahí, antes de que se te acabe la vida, antes de que se te acabe el camino, ¿sí? Ponte a cuentas. ¿Con quién? Con tu adversario, porque el hombre es adversario de Cristo por naturaleza. Ponte a cuentas, ponte bien con Él, y ya, no va a haber problema, ya no va a ser necesario lo otro. Sí, estamos aquí, pero estos hombres, entre comillas, muy inteligentes, estos, ¿verdad?, que creen que pueden violentar las cosas, que se creen muy listos, y no es otra cosa más que un autoengaño. No es otra cosa más que un autoengaño. Entonces, fíjense bien, Santiago formuló esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? Y la palabra sabio es la palabra sofos, ¿sí? Que viene de Sofía. ¿Dónde está Sofía? Por ahí anda atrás. ¿Sí? Es un nombre muy bonito. Sofía es sabiduría. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, ¿quién es sabio? Sabio describe a una persona que tiene un discernimiento moral, es decir, que sí puede diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Pero no solamente puede diferenciar eso, sino que tiene la habilidad para resolver asuntos prácticos en la vida, en base precisamente a esa moral. Ok, en primer lugar puedo discernir si esto está bien, si esto es bueno o es malo, entonces voy a resolver de acuerdo a lo que es bueno. ¿Sí? Y tiene una habilidad para resolver de acuerdo a lo que es bueno. ¿Estamos? Eso es lo que está hablando de alguien que es sabio. Pero también dice la palabra entendido, y aquí se refiere a alguien que tiene una percepción intelectual, que tiene una agudeza casi científica, ¿sí?
Es decir, que tiene una capacidad de analizar las cosas, de razonar muy rápido, de pensar muy rápido, que tiene una mente ordenada. ¿Sí? Aquí se está refiriendo no nada más, mis amados, en las cosas espirituales, también aquí se está refiriendo en las cosas prácticas, porque lo espiritual gobierna. Es un reflejo. El temor de Dios es espiritual, pero se ve en lo físico. ¿Lo ven? Entonces dice, pues que lo demuestre, ¿verdad? Y este es un caso en que se aplica esa frase de diciendo y haciendo. Hay otra muy buena que dice a Dios orando y con el mazo dando. ¿No? Pero no, digo esto, pero hago también eso mismo. ¿Sí? O sea, mi mensaje, lo que yo digo es congruente con lo que yo hago. ¿Estamos? Entonces, la sabiduría no se mide demostrando, ¿verdad? O mostrando cuántos títulos tengo, cuántos títulos académicos, sino por los hechos, por las acciones. Una persona puede tener un doctorado o varios doctorados, ¿sí? Postdoctorados, y es decir, eso es ya lo más alto, ya a partir de ahí, en cuanto a conocimiento, o sea, ya a partir de ahí ya no te enseñan, ya no hay quien te enseñe, tú tienes que investigar. Y tú entonces ya a partir de ese momento tú ya enseñas a otro, cuando ya tienes un doctorado o un postdoctorado, ¿sí? Entonces, fíjense, llegar a ese punto, alguien que dice, pues a mí ya imagínense, alguien de neurología, ¿verdad? O sea, soy doctor, no nada más médico, soy un doctor o tengo un postgrado, ¿verdad? Soy doctor tengo un postdoctorado en neurología. O sea, ¿quién más te puede enseñar acerca de neurología? No, pues nadie. Entonces él puede sentirse, soy muy sabio, oh, qué inteligente soy. No. Y puede tener eso, ¿verdad? Y tener hecho pedazos su matrimonio. Y ser un perfecto torpe para tratar a sus hijos, o para tratar a su esposa, o para tratar a sus padres. Sí, puede tener una empresa y así muy próspera porque sabe mucho, pero no tiene ninguna calidad humana y maltrata a su gente, maltrata a sus trabajadores o a sus subalternos. Eso no demuestra sabiduría. Y puede decir, no, pero yo sí soy creyente. Dice, no, fíjate. La Biblia dice, no, así no se muestra el asunto. Yo les recuerdo que a lo largo de toda esta epístola, de toda la carta de Santiago, precisamente se plantea que la fe verdadera, que la fe que salva, por naturaleza produce obras. La fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y hay varias analogías que hace con eso. O sea, un cuerpo sin espíritu, un cuerpo sin alma, ¿cómo es? Muerto. ¿Y qué hace un muerto? Nada, ¿verdad? Es cosa de tiempo nada más para que se descomponga. Y empieza por oler mal y después todo lo demás, ¿sí? Pero eso es lo que hace. Es decir, la carta de Santiago está diciendo, miren, debemos de tener mucho cuidado de no andar diciendo que creemos, pero que vivimos otra cosa, ¿eh? Y sobre todo eso, en distintos aspectos, va enseñe y enseñe y enseñe y enseñe y enseñe con eso. Y eso lo amarra muy bien también o sea, es decir, es perfectamente paralelo con lo que enseña el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, ¿sí? En el capítulo 2, del versículo 8 a 10, dice que somos salvos, ¿por qué? Por nuestras obras. Dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Sí, dice, y esto no es de vosotros, o sea, la gracia. No se refiere a la fe, se refiere a la gracia. O sea, la salvación, dice, no se origina en ustedes, se origina en Dios, ¿verdad? Y tienen acceso a ella por la fe. Bueno, dice, pero somos creados en Cristo Jesús, es decir, nacemos de nuevo una vez que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Como el único y suficiente pago por nuestros pecados, reconocemos esa condición delante de Dios, ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, nacemos de nuevo y el resultado es, dice, que son creados, son hechura suya, creados en Cristo Jesús digan conmigo, para. El propósito es lo que define para
para buenas obras, dice, las cuales Él preparó de antemano. O sea, es sí o sí que se van a manifestar buenas obras, si hemos creído o no, porque esas buenas obras no se originan en nuestra naturaleza caída, se originan en Él, en esa nueva naturaleza, creadas en Cristo Jesús, ¿sí? Para buenas obras, las cuales buenas obras Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, efectivamente, alguien que conoce a Dios, se va a notar sí o sí en su conducta. ¿Estamos aquí? Versículos 14 y 15, avanzamos, dice, pero si tenéis celos amargos, esto literalmente quiere decir envidias muy fuertes. Yo les recuerdo que aquí se está dirigiendo a creyentes, y a veces hay cosas que nosotros vemos y asumimos como normales. Es normal que tenga celos, es normal esto, como ya vimos en esa serie anterior, ¿verdad? De los pecados de la lengua. A veces asumimos como normal el chisme, a veces asumimos como algo normal la queja, cuando todo eso es una ofensa a Dios y no es concebible para Dios que eso ocurra en un hijo o en una hija suya, porque no forma parte de la naturaleza de Él, ¿sí? Entonces, el asunto es de que a veces asumimos y como que nos volteamos para el otro lado. Nos hacemos de la vista gorda en cuanto a algunas cosas, como esto, celos amargos, envidias. ¿Sí? Fíjense, ahorita vamos a ir más para allá porque, bueno, ahorita les voy a decir. Pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, contención, aquí quiere decir rivalidades que causa divisiones. Es decir, que no tienen la capacidad de decir, perdóname, me equivoqué, porque ¿cuántos de los que están aquí se equivocan? A ver, levanten su mano. Vamos, pecadores, levántenla todos. ¿Verdad? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos ofendemos. Ofendemos por las acciones que hacemos o por las que dejamos de hacer, pero de que ofendemos, ofendemos. ¿Verdad? Pero la capacidad, o sea, lo que está en nuestro corazón, dices, bueno, pues yo sé que sí, pero me pongo a cuentas. Y el otro también dice, bueno, pues yo también estoy en esa misma condición, no hay problema, nos ponemos de acuerdo. Pero aquí contención en el corazón se refiere a que no existe esa capacidad de reconocer que me equivoqué, entonces yo estoy bien, o sí, o sí. Oye, pero es que estuve, no me vengas con esas cosas a mí, porque yo y el que me la hace. Eso no se debe de dar entre creyentes. Eso es inconcebible. Entonces, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis, o sea, no andes presumiendo de que conoces a Dios. Dice, ni mintáis contra la verdad. O sea, no es cierto que conoces a Dios si te conduces de esa manera, si lo que te gobierna es eso. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿A qué se refiere esta sabiduría? Esa sabiduría en donde hay celos, en donde hay contenciones, porque habla aquí, va a hablar de niveles de sabiduría. Digan conmigo, niveles. Así como hay niveles de vida, hay niveles de sabiduría. Hablando de niveles de vida, hay distintas palabras para describir vida. ¿Estamos? En la Biblia hay al menos 4 palabras que hablan acerca de los distintos niveles de vida. Habla de la vida normal, ¿verdad? El bios, vida, que tiene, lo tiene una amiba y lo tiene un ser humano. Es un nivel de vida que necesita ser sustentado, que tiene que cumplir un ciclo, ¿cierto? Nace, crece, se reproduce, muere. Y en medio de cada una de esas nace, crece, se tiene que alimentar, tiene que llenar ciertos procesos. ¿Sí me explico? Bueno, es un nivel de vida, y ese nivel de vida la tiene una amiba, como dije, la tiene un mosquito, ¿sí? Y la tiene un hombre, la tiene una persona también. Pero hay otro nivel de vida, suché, que solamente lo tienen los seres humanos, los animales no lo tienen. Los animales no tienen conciencia, sí tienen un cierto grado de sentimientos. Porque sí hay afectos en los animales, sí hay cosas. Eso se llama afecto natural, ¿sí? Pero eso es terrenal. Un animal lo tiene, un ser humano lo tiene, ¿sí?
pero el hombre tiene conciencia, algo que no tiene el animal. ¿Sí me explico? Y así, hasta que llega al grado más alto de vida, que es el Zoe, que es la vida de Dios, que eso es lo que habla de vida eterna, la vida de Dios en nosotros, el Zoe. No es bios, no es suche, no es anástrofos, ¿sí? O sea, no es nada de eso. Es Zoe, vida de Dios, son niveles de vida. Bueno, de acuerdo a esos niveles de vida hay niveles de sabiduría. Entonces, por eso dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, es esta sabiduría que tiene celos y que tiene pleitos, no se origina en Dios. Una conducta que se origina así, dice, no, se está conduciendo por una sabiduría, por una serie de argumentos y de valores que no corresponden a Dios, sino que corresponden a las cosas terrenales, a las cosas naturales y incluso a lo diabólico, ¿no? Entonces, esto que dice aquí es muy fuerte, pero también es muy claro. En otras palabras, dice que si la vida y conducta de una persona que se dice cristiano está llena de envidias, de amarguras, de pleitos, entonces dice, ¿cómo es que tal persona se puede jactar diciendo que es creyente y que conoce a Dios o que Dios dirige su vida? Y dice, no. O sea, eso es contrario a la verdad. Y aterriza, dice, ese pensamiento y esa actitud, dice, viene así. Dice, en primer lugar, es terrenal. ¿Qué es terrenal? Que no viene del cielo, que no viene de arriba, ¿sí? Que la esfera suya, o sea, la esfera de lo terrenal, es precisamente todo aquello que está corrompido a causa del pecado. Pero también dice que es animal, y cuando dice que es animal, no dice que hay que animal, no, o sea, animal se está refiriendo a que es algo completamente natural, ¿sí? Completamente sensual. Cuando hablo de sensual, hablo de que obedece a los sentidos. Los sentidos son muy importantes porque con los sentidos nos conectamos en este mundo. ¿Sí? A las cosas terrenales nos conectamos con este sentido, a las cosas espirituales no. A las cosas espirituales nos conectamos con el espíritu precisamente. Sí, pero las cosas terrenales, los sentidos, vista, olfato, ¿sí? Algunos tenemos la vista media, tienen 2 ojos, otros tenemos 4, entonces tenemos esa ventaja, ¿verdad? ¿Cierto o no? Los 2 puestos y otros en las vitrinas. Entonces se refiere a ese estado irregenerado del hombre, o sea que no ha sido glorificado, no animalizado, el hombre no es un animal. Al menos yo no, ustedes tampoco, ¿verdad? No somos animales. Todo ese asunto de animalizar al hombre, porque luego han sacado eso, ahí está, es que la Biblia dice que el hombre es animal, no seas natural. ¿Sí? No, el animalizar al hombre, eso fue 17 siglos después de esto, con el racionalismo, eso vino y eso es otro asunto, ¿sí? Pero también dice que es diabólica. Esa sabiduría que produce y que se conduce con envidias, con pleitos, con todo esto, que es diabólica. ¿Por qué? Porque está llena de orgullo y de arrogancia, porque falta a la verdad, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Envidia, según una definición muy clara, es una resentida, escuchen bien, y hasta odiosa aversión por éxito o bendición de otros. ¿Usted conoce gente que cuando ve que a otros les va bien se enojan? Qué fea gente, qué mezquina gente. Vio que le está yendo bien al otro y en lugar de alegrarse y empieza, ¿y por qué a mí no? Si yo esto, y yo hice esto, yo me la merecí. Puede ser en cualquier nivel. Puede ser en el trabajo, puede ser entre los hermanos, puede ser, es a cualquier nivel de relación. ¿Sí? En la casa a lo mejor, ¿verdad? El papá o los padres le dieron algo a los hijos a alguno de los hijos por alguna razón y no falta ahí el Caín, ¿verdad?
El que, bueno, pero ¿por qué eso? ¿Por qué se lo dio a él? Si yo soy así, si yo tengo esto, o sea, y empieza a sus méritos, así como que eso me lo debieron de haber dado a mí, y lejos de decir, ay, a mi hermano, qué bueno, lo voy a ayudar para que le vaya bien, me molesto. Eso es envidia. Pero también se da en la iglesia, ¿sabe? También se da en las congregaciones. Dios empieza a levantar, de repente hay alguien y por alguna razón que yo no entendí, veo que el otro lo está levantando. Ay, sí, pero mira, pues claro, los pastores tienen sus favoritos. Y se empiezan con sus rollos. ¿Sí me explico? ¿Verdad que aquí no se da eso, no? Pero me dijeron que en otro lado. Pero luego empiezan con sus cosas, ¿no? Ay, sí, y ay, sí, mira, ya pasó, ay, sí, ni que cantara tan acá, ay, sí, ni que tocara eso. O sea, yo lo puedo hacer mejor. Ay, si la tienen ahí dando clases, ahí sí con los niños, ahí sí como si supiera mucho, si apenas ni leer sabe, dice, ¿no? No, yo tengo estos títulos así, sí, pero esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? O sea, lo traté de poner en un aspecto muy práctico. ¿Seguimos avanzando? Entonces, fíjense, esa envidia, ¿verdad? O la envidia en sí, no es otra cosa más que en esencia codicia. Es pecado. Deseo lo que el otro tiene, que no me corresponde a mí. No sé si Dios me lo dará en alguna vez, pero estoy anhelando lo que el otro tiene en lugar de alegrarme por lo que lo tiene. ¿Sí? Entonces la envidia destruye la confianza entre las personas. La envidia destruye la unidad y es demoníaca en esencia. Ok. Entonces, sí podemos tener un deseo muy fuerte de alcanzar algunas metas, ¿cierto? En nuestra vida podemos tener algunas metas, pero eso no quiere decir que vamos a andar envidiando. ¿Cuántos quieren prosperar en lo que hacen? ¿Cuántos desean prosperar? Pues todos deseamos prosperar, nadie empieza un negocio deseando que le vaya mal. O sea, hay que estar de plano muy tapado para eso. Eso no es normal, eso es patológico, ¿cierto? Porque fíjense, aun cuando dices voy a hacer una empresa con el propósito de que quiebre, es porque se está buscando otro beneficio. Porque sí también eso se da, voy a hacer una empresa, esta empresa va a cargar pérdidas, pero eso es otro asunto, ¿sí? Pero a fin de cuentas no es de que quiero que esa empresa, voy a usar eso, pero porque voy a obtener un beneficio. Pero alguien que diga, si no, yo quiero que me vaya mal en todo. Y le voy a echar ganas para estar en pleito con mi esposa. Oh, me voy a pulir para estar peleado con mis hijos. Uy, voy a hacer todo lo posible por caerle gordo a mi jefe. ¿Les parece algo inteligente? ¿Medianamente normal? Para nada. Entonces sí tenemos metas, sí podemos tener eso, pero debemos de tener mucho cuidado. En esencia, si nosotros buscamos que en esas metas sean otros también los que se beneficien, que tengan un bienestar, podemos decir que estamos siendo guiados por la mano de Dios. Si esas metas, eso que voy a hacer, bueno, el propósito es de que otros sean beneficiados, que otros sean bendecidos también, ¿Dios pondrá su mano ahí o no? Claro que sí, ¿verdad? Versículo 16, avanzamos, dice, porque, digan conmigo, porque, esto habla de una razón, porque donde hay celos y contención, donde hay envidias y pleitos, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Está hablando de anarquía. Una pregunta, ¿qué es perturbación? ¿Cuántos se han sentido perturbados alguna vez? ¿Qué es perturbación? Es lo contrario de la paz, de tener paz. O sea, tienes paz, estás tranquilo, tienes claridad, pero perturbación, cuando dicen que está mentalmente perturbado, ¿a qué se refiere? Que no tiene claridad en el pensamiento, que no está pensando derecho, que no está pensando bien, que esos pensamientos o sea, no son confiables, ¿sí? Porque se nota que está perturbado. Pueden haber cosas que perturban
¿sí? Puede ser que, fíjense, puede ser que hay esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando en un matrimonio, cuando en una relación hay un pleito y no lo resolvieron y están enojados y toman decisiones así? ¿Qué pasa? ¿Son las mejores decisiones? Generalmente son las peores decisiones. Porque hay perturbación, dice, y toda obra perversa, es decir, torcido, que no está de acuerdo, no está en línea con la verdad. ¿Sí? Entonces, celos, contención o rivalidad, eso produce perturbación, es decir, produce un desorden, produce confusión, dice, y toda obra perversa, ¿eh? Entonces, una persona verdaderamente sabia no busca lo suyo, sino honrar al Señor, porque ahí hay paz, estamos en paz con Él. Entonces yo quiero honrar al Señor, y en ese yo quiero honrar al Señor voy a seguir las instrucciones del Señor, porque Él me va a decir cómo le voy a dar el lugar en esto que me voy a conducir así, cómo lo debo de honrar, cómo voy a dar el lugar, cómo voy a mostrar que Él es Dios, ¿sí? Cómo voy a mostrar que Él gobierna por esa conducta donde yo voy obedeciendo en el día a día. ¿Vamos bien? Y en ese día a día, donde Él me va dirigiendo, pues yo muestro generosidad a los demás, muestro gracia. Y gracia y generosidad no se limita nada más a cuestiones materiales. Eso se refiere a cualquier ámbito en nuestras relaciones, al perdón, ¿sí? A la comprensión. Porque, fíjense, luego nosotros como que no tenemos en claras algunas cosas. ¿A cuántos de los que están aquí en algún momento alguien los ha decepcionado, que les defraudó la confianza? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Todos de alguna manera. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el argumento que nosotros decimos cuando alguien, pues, no quiero ir tan allá, si defraudó, o es más, si me voy a ir hasta allá, defraudó mi confianza, yo esperaba esto de ti, pero ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Nunca te creí capaz. Dices, bueno, pues ese es tu rollo, porque somos capaces de hacer muchas barbaridades, todos, ¿sí? Aunque se les vea así, no sé, sabes aquí si es una aureolita o qué es, somos carne, ¿sí me explico? Y decimos, no, es que perdiste mi confianza. Ni modo, perdiste mi confianza. Entonces, para que pueda confiar en ti, ¿qué tienes que hacer? A ver, díganme, ¿cuáles son nuestros argumentos? Porque ya se quedaron así como que no, mejor no digo nada, porque quién sabe qué me van a decir, ¿no? Pero normalmente dices, ok, ya perdiste mi confianza. Entonces uno piensa, ok, para que yo pueda confiar en ti otra vez, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ganar mi confianza. Fíjense bien, ese pensamiento es tan de la carne, es terrenal, animal, y bueno, no, hasta ahí lo dejo. ¿Sí? Pero es de las obras. Dios no se relaciona así con nosotros. Imagínense, ¿cuántos han defraudado a Dios aquí? Que el Señor diga, no, ya me defraudaste. Ahora te la tienes que ganar. Pregunta, ¿podríamos hacerlo? Y si lo hiciéramos, tarde o temprano lo vamos a defraudar otra vez. Entonces empezamos nuevamente. Por eso la Escritura dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Lo ven? Pero donde hay celos y donde hay envidia, eso no funciona. Eso no se da. Entonces, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los demás? ¿Qué es lo congruente a la sabiduría de lo alto? Pues sí, pues sí, la confianza, ¿verdad? Que, pues sí, o sea, me diste un golpazo, pero ¿sabes qué? De gracia confío en ti otra vez. ¿Cuántos saben y reconocen que necesitamos definitivamente la influencia y la ayuda del Espíritu Santo para eso? Porque humanamente no podemos hacerlo. Pero ahí viene la guía del Espíritu, ahí viene la guianza del Espíritu. Y resulta que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Sí lo alcanza a ver? Entonces, versículo 17, aquí viene un contraste, ese pero hay un contraste, dice, pero la sabiduría que es de lo alto,
Sabiduría de lo alto es una expresión rabínica muy antigua, se usaba mucho en los escritos de los rabinos para referirse al conocimiento de Dios. Dice, la sabiduría, o sea, el conocimiento verdadero de Dios, dice, es primeramente, en primer lugar, pura. ¿Qué es pura? Es la palabra santa, limpia y sin mezcla de maldad. Es pura. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? No tiene mezcla de maldad. No hay nada malo, es perfectamente limpia. Algo muy difícil de entender para nosotros, ¿cierto o no? Decimos, es solamente Dios, efectivamente, solamente Él. Pero como Él es, seremos. Esa es la esperanza de la gloria, mis amados. Porque esto lo vamos a experimentar. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Fíjense lo que la obra en la cruz nos consiguió a los que hemos creído. En un futuro, a lo mejor para algunos más cerca que de otros, ¿verdad? Pero una vida ausente de pecado, sin una inclinación a pecar, o sea, si ya sin la preocupación jamás voy a ofender al Señor. Aleluya. Y no le hace, Señor, que me avientes a un rincón del cielo, no me importa, pero ¿dónde estás tú? Pero en pureza. Si no estoy ahí delante de tu trono, no me importa, pero en algún rinconcito ahí, pero ahí quiero estar. Ahí voy a estar. ¿Sí lo ven? ¿No desean eso? ¿No esperan eso? Eso es lo que fortalecía el corazón de la iglesia en los primeros 3 siglos, mis amados. Por eso dije en un principio, necesitamos refrescar la visión de la obra de la cruz. La obra de Cristo a favor de nosotros, tenemos que tenerla más fresca, porque ahí es en donde nos ancla. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es decir, que es saludable. Eso quiere decir pacífico, saludable, quiere decir apacible. Entonces es pura, y por cuanto es pura, es saludable. Hace bien. Hace bien. La sabiduría que viene de Dios hace bien a todos. Le hace bien al que la recibe, al que la practica y a los que están alrededor, aunque no crean, les hace bien. Porque así es Dios. Dice, es amable, quiere decir suave, generosa, paciente, benigna. Fíjense, benigno quiere decir sin queja. Es una de las definiciones, sin queja. Bondadosa, así es la sabiduría de Dios. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, es lo que es. Aquí no hay de que será, no será, pues no lo sé, puede ser. Lo más seguro es que quién sabe. No. Conforme viene del Señor es tan transparente, es perfectamente clara. No hay duda. ¿Sí? No hay doblez. No hay una acción que provenga de la sabiduría de Dios que tenga doblez, que tú puedas decir, no, pues esto trae una intención que quién sabe. No. Sabes que es buena, sabes que ocasiona un bien. Entonces, aquí algo muy importante, yo sí quiero destacar en esto, pero es tener presente que la sabiduría que viene de Dios, de la que aquí habla, no se refiere a dones espirituales. No se refiere a que esa sabiduría es un don espiritual. No se está refiriendo a que tienes palabra de sabiduría. Si bien es cierto que es algo que nos es dado, no es un don del Espíritu. ¿Sí? Aquí se trata del carácter de Dios que nos comunica, ¿verdad? Precisamente con su vida en el nuevo nacimiento a nuestra vida, ¿verdad? Pero esas cosas, eso, la sabiduría, como otras cosas que nos comunica de su vida, pues tienen que ser desarrollados. Demanda respuestas de nosotros, demanda prácticas de nosotros. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que demanda eso. Por ejemplo, la obediencia. A ver, una pregunta. La vida de Dios, cuando recibimos la vida de Dios, la vida eterna, pues,
Eso nos habilita, nos da la capacidad de obedecerle a Dios, nos comunica obediencia, ¿sí o no? Pero necesitamos practicarla, ¿sí o no? Porque no es, o sea, muchas veces oramos, ¿verdad? Ay, Señor, dame obediencia, Señor, dame mucha obediencia. Y el Señor por allá, ¿yo qué? ¿A mí qué me pides? Yo ya te la di, dámela tú a mí. Yo te estoy pidiendo obediencia. Yo ya te la di, yo ya puse con mi vida, tienes mi vida, ¿sí? Ahora dámela tú a mí. ¿Sí ven? Porque a veces esperamos como que de un día para otro, ay, pues ya no voy a tener deseos de pecar, ya no voy a tener esto, ya. No es así, ¿eh? No es así. No esperen eso, es una falsa expectativa. Más bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien dependo de su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, esto que acaba de mencionar aquí es muy paralelo a lo que se exponen como el fruto del Espíritu que está allá en Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 al 23, nada más anótelo, no vayas ahí, véalo en casa. Pero esto que mencionó ahí en el versículo 17 es muy paralelo, es muy de la mano al fruto del Espíritu. O sea, lo que está diciendo, la sabiduría de Dios, pues tiene el fruto de Dios, ¿cierto o no? Entonces, aquí está el asunto. Si está en la nueva naturaleza, la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos, por decirlo de alguna manera, activarla o obtenerla en el día a día? Esta sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo tener esto? Sí es cierto, ya lo tengo en mi interior, pero ¿cómo lo puedo echar a andar? ¿Cómo lo puedo mostrar en el diario vivir? Vengan por favor conmigo a Proverbios capítulo 2. Cuando lleguen ahí al capítulo 2, díganme ya llegué, o gloria a Dios, o como quieran. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Fíjense bien, Dice, hijo mío, si, escuchen, es una condición, si recibes mis palabras, es decir, si abrazas, si te apropias, si tomas mis palabras, dice, y guardas en ti mis mandamientos, esto es implícito y si guardas en ti mis mandamientos. Versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, es decir, pongo atención a las razones de Dios para ponerlas por obra. No se está refiriendo al sentido natural, ¿sí? Que hablamos hace un momento, o sea, no está refiriendo a lo sensual, se está refiriendo al sentido de poner el entendimiento para ponerlo por obra, porque de eso se trata todo este asunto. Yo podría hacer la pregunta, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios hable a sus vidas? Estaría casi seguro que la gran mayoría, o si no es que todos, diríamos, amén, yo quiero que Dios hable a mi vida. Pero esa pregunta lleva a otra que va muy pegadita y es, ¿para qué? ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Para saber? Porque Dios quiere que lo escuchemos, pero para que lo obedezcamos. No hay ningún beneficio, nadie obtiene ningún beneficio en escuchar la palabra de Dios y no obedecerlo. Al contrario, obtendrá mayor condenación. ¿Cómo la ven? Y aquí no se trata que diga, entonces yo no quiero que Dios me hable. No, arrepiéntete de ese pensamiento y que Dios te hable para que lo honres, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que a veces pensamos que Dios me habló y yo ya sé, y yo ya sé, y yo ya sé, y yo ya sé. Sí, pero no obedeces. Entonces no sabes. ¿Verdad? Yo puedo ir, por ejemplo, con Francisco, que es muy bueno en lo que haga con sus manos, la madera, el fierro, todo tiene una habilidad de parte de Dios, igual que José Luis tiene una habilidad de parte de Dios, y yo puedo llegar y decirle, no, sí, mira, yo sé que estas así, las vigas, y esto se pone acá, y es de tanto por tanto, y le haces así, y pues yo ya sé, ¿verdad? Pero si me dice, a ver, enséñame, y dice, a ver, muéstrame,
No, pues yo sé, mira, aquí está, aquí dice. Sí, no, yo también eso ya lo sé, pero no me sirve de nada, ahí hay que meterle la mano. O sea, conducta. Sí, yo ya sé, pero si no lo hago, entonces, pues como que no lo sé muy bien que digamos. ¿Sí? Si inclinas, fíjense, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides, o sea, y si pides que la prudencia te asista, versículo 4, si la buscas como si fuera plata y si la examinas implícitamente como a un tesoro. Yo quiero que vean, por favor, cuántas frases condicionales hay. Sí. Así, explícitas hay 4, implícitas hay 3 que yo encontré. A lo mejor hay otras cosas, hay alguna o dos más, pero ya con 7 está suficiente, ¿no? Digo, en 4 versículos, 7 implica, o sea, 7 condicionantes, ya quedó claro que sí hay algo que hacer, que sí tenemos una cierta responsabilidad. ¿Sí les quedó claro eso o no? Entonces, nos dice abrazar el consejo. ¿Qué es abrazar el consejo de Dios? Habla de apropiarnos de ello. Habla, escuchar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios con la disposición, con la determinación de hacerle caso. Porque cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y sí escuchamos el consejo de Dios, nos entró por un oído y nos salió quién sabe por dónde. Por el otro, pues. ¿Sí? Sí, ya la escuché, sí me entró, pero así como entró, se pasó de largo, así salió. ¿Cuántas veces ignoramos olímpicamente lo que Él nos dice porque nosotros queremos lo que nosotros queremos? Sí, él ya me dijo que tengo que hacer esto. Sí, Él ya me dijo que tengo que congregarme, pero no tengo ganas. Me cae gordo el bigotón que está ahí compartiendo. ¿Sí? No, con ese, suficiente. ¿Sí? No quiero. Oye, pero, no tengo ganas, además andamos peleados y yo no soy hipócrita. Ah, eso no quiere decir que seas hipócrita, es que no siento. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios cuando van a Telmex o a la Comisión Federal y sobre todo en el verano, ¿verdad? Que tuviste, bueno, que estaban echando ya los bofes, el aire acondicionado, los ventiladores y te llega el glorioso recibo de la comisión, ¿verdad? Por 5,000 pesos, ¿verdad? O por 2,000 o lo que sea. Y te llega, ¿y cómo dices? Gloria a Dios. Aleluya. Me nace ir a Comisión Federal. Tengo unas ganas de encontrarme con el cefemático que no sabes, quiero correr ahí. ¿Sí? Qué bueno que está abierto las 24 horas. Ahorita voy. ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces, ¿eres un hipócrita porque vas y pagas? Porque, ¿a cuántos dices, no tengo ganas de pagar? ¿O qué me dicen de los impuestos? Y más cuando ves las bolas de payasadas y tranzas que se avientan por todos lados. Pero por eso son impuestos. Siente uno que le cortan un dedo, ¿a poco no? Pero pues lo pago, yo no me siento hipócrita por pagarlo. Estoy cumpliendo. ¿Sí o no? O la gasolina, pues. Vas ahí, ya 1,000 pesos. Te quedas casi, ¿verdad? No, pues que Dios te lo pague. Porque imagínate, llego ahí, 1,000 pesos, no, yo soy siervo del Altísimo. Ándale, pues que Dios lo bendiga, me va a decir, ¿verdad? El de la gasolinera. Ajá, no, hoy es mucho, la gasolina está muy cara, yo no quiero ser hipócrita, no te pago. Sí, pues, ven qué ridículos luego nos vemos con esos argumentos tan torpes, tan ridículos, tan faltos de sabiduría. No, habla de inclinar nuestro corazón para seguir el consejo de Dios, para buscar sus argumentos, ¿verdad?
pero escuchen bien, para verlos como un tesoro. ¿Se fijan qué es lo que nos dice? Que lo escudriñemos, que le rasquemos, que lo examinemos. Y examinar no es ver por encimita, mis amados. Examinar no es por encimita. ¿Sí? Cuando te llegan con una caja, ¿verdad? Así. Y bueno, pues ya ahorita no es de que, ay, pues es que son perlas y esmeraldas, rubíes y lingotes de oro. No, ya vamos a olvidarnos de eso. Pero que te llegaron con una caja de papeles y te dicen, mira, aquí hay un tesoro que te mandaron, este es un tesoro, y sabes que es cierto. Y sabes que aquí adentro hay algunos, cheques, ¿verdad? O sea, hay documentos que están aquí y tienen un valor altísimo. Todavía no sabes cuánto hay, pero tú, por lo que te dijeron, tú sabes que es suficiente para todas las necesidades que tienes. ¿Cómo escudriñas? Agarras papel por papel, lo empiezas a ver, ¿cierto? ¿O qué? O nomás ves así, metes la mano y le haces, no, aquí no está. Aquí no hay nada. Hay un tesoro. ¿Y cómo escudriñas un tesoro? ¿Cómo lo examinas? Con lujo de detalle lo ves, hasta dices, no me estás hablando ahorita, espérame tantito. ¿Por qué? Porque sabes que allá hay provisión para todas las cosas que tú necesitas. Y así es como debemos de ir a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que vayamos a la palabra de Dios, porque allá hay un tesoro en donde va a haber provisión para cada aspecto de nuestra vida. Entonces, que lo escudriñemos. Y fíjense, entonces viene el versículo 5. ¿Cuántos tienen ese entendimiento que después del 4 viene el 5? Es que tienen revelación de parte de Dios. ¿Sí? Versículo 5 dice, entonces, es decir, si haces todo esto, entonces, hasta entonces, entenderás el temor de Jehová. O sea, hasta entonces dice, y hallarás el conocimiento del Altísimo. Antes no. O sea, no es nada más ya recibiste la información, no, recibí la información, sí, la recibí la información, pero estoy dispuesto a ejecutar. Sí, estoy abrazando esto, sí, la estoy examinando. Dice, ok, ahí empieza el asunto. No es que ya llegamos, es que ahí empieza. Entonces entenderás el temor de Dios. Entonces conocerás al Señor. Y este resultado que introduce hasta entonces no se da, es decir, una cosa sin la otra. Si nos ponemos a pensar en la mayor parte de los problemas en los que nos metemos, es porque no seguimos o porque ignoramos el consejo de Dios. Y luego nos amargamos contra Dios y contra los suyos por las burradas que nosotros hacemos. Perdón, los burros son inteligentes. Ya me acordé. Muy buena esa enseñanza del pastor Julio Márquez, por cierto. Entonces fíjense, pero nos atontamos pues, nos falta entendimiento. No. Versículo 18, vámonos entrando ya para el final. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Noten aquí, por favor, el contraste con el versículo 16. La sabiduría, el nivel de sabiduría que el mundo tiene, ese nivel de sabiduría lo que produce son problemas. Fíjense. Lo que produce son problemas. La sabiduría de Dios, ¿qué es lo que produce? Pues bendición, buenas cosas, buenos frutos, buenas cosas. Y dice que debemos de sembrar el fruto, digan conmigo el fruto. Pero pastor, ¿qué normalmente no se siembra la semilla? Bueno, aquí es el fruto. Es decir, ¿cómo siembro el fruto? ¿A qué se está refiriendo con el fruto? Mas el fruto del Espíritu es todas esas nuevas manifestaciones. Ok, eso es lo que se siembra. La pregunta, ¿en quién se siembra? Bueno, sí en Cristo, pero ¿en quién vas a sembrar para que se produzca? En los hermanos, en la gente que está en nuestro alrededor. Ahí es en donde se siembra ese fruto, ¿sí? Y si sembramos ese fruto, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Créanme que si sembramos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no vamos a cosechar iras y no vamos a cosechar envidias ni contiendas.
si estamos sembrando sistemáticamente, permanentemente eso en la vida de la gente que está a nuestro alrededor, no va a haber una cosecha de eso. Es decir, yo voy a ser bendecido por esa sabiduría que viene de lo alto, pero también esa sabiduría me va a llevar y otros van a ser bendecidos, porque yo ya no los voy a tratar con envidias y con celos y con pleitos y no voy a tratar de que lo mío es mío y lo tuyo también, si te descuidas es mío y cosas de esas. No me voy a tener que estar cuidando de ti, no voy a estar con desconfianzas contigo, porque esa es una de las razones por las que desconfiamos. Porque no sé cuáles son tus intenciones, o no sé qué es lo que tú vas a hacer con la información que obtengas de mí. No sé. Política de privacidad, fírmale aquí casi, ¿verdad? Casi me firmas un contrato y si alguno necesita uno de esos, ahí Vane les puede hacer uno. ¿Ya tienes machotes, no, Vane? Ahí está. Y a veces queremos eso. Y no, pero si sembramos ahí, ciertamente nos exponemos. Sí, nos hacemos vulnerables. Sí, nos hacemos vulnerables a que otros nos lastimen. Pero que el Señor nos cuide, ¿no? Yo voy a sembrar y que el Señor me cuide. Porque si me empiezo a cuidar yo, puedo dar pie a entrar con pleitos, con celos, con envidias. Entonces mejor que el Señor me cuide. Él ha demostrado que me sabe cuidar mejor de lo que yo me puedo cuidar. Él ha demostrado que puede gobernar mi vida mejor de lo que yo pudiera imaginar. Entonces, final. Si vivimos en la sabiduría de Dios, si vivimos en la sabiduría divina, ¿qué es lo que vamos a cosechar, mis amados? ¿Qué es lo que constantemente vamos a cosechar? Bendiciones, ¿no? Paz. Si estamos sembrando justicia y si estamos sembrando paz, ¿qué es lo que vamos a levantar permanentemente? Pues bendiciones de Dios. Si vivimos en la sabiduría humana, ¿qué es lo que vamos a estar sembrando? Ofensas, pleitos. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Perturbación y toda obra perversa. Ajá. Entonces, pues sí, hay que alcanzar una madurez espiritual y sí, una santidad práctica, ¿sí? Y esto está en toda la carta que estamos estudiando. Aquí nos habla que el creyente debe de aprender a hablar con cuidado, a conducirse libre de envidias y de pleitos. Fíjense, hasta aquí todavía no suelta el hilo del asunto de la lengua. El tema número 10, el previo a este, eran precisamente los peligros de la lengua. Pero aquí todavía no lo suelta, porque las envidias y los pleitos, ¿cómo se dan? O sea, empieza con cosas, ¿no? Y se empieza porque uno dijo y el otro respondió, y ahí está, o sea, está en ese pequeño músculo que no responde a veces como el Señor demanda que lo hagamos. Entonces, mis amados, la exhortación es a permanecer firmes en el Señor, a permanecer confiando en el Señor, porque Él es bueno, porque todo lo que hace es bueno, puro, benigno, amable, sin mancha, es lleno de buenos frutos. Eso es lo que se origina aquí mismo en la carta, en el capítulo 1, ¿verdad? Ya por allá del versículo 17, 18, dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto. Así es como lo que Dios da, es perfecto, es decir, es cabal, no le falta nada. Entonces, apeguémonos a eso, permanezcamos firmes, confiando en el Señor, pero también sirviendo en amor. Sirviendo en amor. ¿A quiénes sirviéndoles? Pues de entrada a los que tengo en corto. Es que tengo un llamado de irme allá a las naciones. Sírvelos de tu casa primero.
Y si pasas el examen de servir a los de tu casa, ya vete a donde quieras. Pero primero a los de casa. Sirve en tu casa. Como hombre, ¿verdad? Seamos hombres. Siendo de ejemplo a nuestros hijos, diciéndole a nuestros hijos, hijo o hija, así se vive para Cristo. Así es, eso es lo que es un verdadero hombre. Si no, es un guiñapo nada más. Es un mamarracho alguien que se dice así. Yo conozco a Dios y maltrata a la esposa y le pega sus maltratadas a los hijos. No, seamos hombres y mujeres también. Mujeres de Dios, sujetas a sus maridos. ¿Sí? O sea, en integridad. Y aquí hay varias. ¿Sí? Amándonos unos a otros, sirviéndonos en amor unos a otros. No porque a ver qué puedo obtener de ti, me acerco a ti porque algo puedo obtener. Eso no es amor. Eso es perversión. Eso no es amor. Es simplemente te sirvo porque igual te sirvo a ti que te sirvo a ti. Me acerco a ti, igual me acerco con cualquier otro. A lo mejor con algunos tendrás más afinidad. Eso es aparte. Y con algunos nos podemos llevar mejor que con otros, pero podemos amar a todos. Debemos amar a todos. ¿Están aquí? O sea, no hay que confundir eso. Con algunos podremos tener una relación más cercana y llevarnos mejor, pero debemos amar a todos. Debemos hablarnos con mucho cuidado, ¿sí? Honrando al Señor. ¿Está bien? Póngase de pie y vamos a concluir.